Buenos días, familia. Esa es la mejor familia de todo el universo, la familia de Dios. ¿Cuántos son parte de esta familia? ¿Cuántos tienen gozo de ser parte del reino de luz? Gloria a Dios. Y los hijos de luz operamos en la luz. Nos movemos por la palabra, nos movemos por el Espíritu. Y Dios nos enseña provechosamente. Dios ordena nuestros pasos con su palabra. Su consejo permanece para siempre. Y hoy día vamos a entrar en la tercera parte de nuestra serie La Fe Verdadera. Es la última parte en la cual estamos juntos descubriendo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la fe verdadera, la fe auténtica, la fe de Dios. Esa fe que no es fingida, esa fe que es pura, que viene por oír la palabra. Y también vamos a descubrir cuáles son las expectativas de Dios para con nosotros con respecto a la vida de fe. En la primera parte de esta serie respondimos la pregunta, ¿qué es la fe? Y ya sabemos lo que es la fe. La fe es una certeza, es una convicción interior. La fe es seguridad dentro. Y bueno, en la segunda parte vamos a respondimos la pregunta acerca de qué cosa es la justicia de la fe. Y esto de la justicia de la fe es un concepto bíblico muy importante. Así que vamos a regresar al libro de Romanos, en el capítulo 4. Voy a leer los versículos 3, 11 y 13. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso hablamos de la justicia de la fe. Versículo 11 dice que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Miren ustedes la fe, la justicia una y otra vez. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino como por la justicia de la fe. Por favor, repiten conmigo, la justicia de la fe. Este es un concepto muy importante en la mente de Dios. Es algo muy importante. Ahora, este pasaje nos está hablando acerca de la fe de Abraham, la fe verdadera, que es la fe de la Biblia. Es una fe que no es falsa, que no es fingida, que no es hipócrita, que no es mental, que no es una fe natural humana. Y vamos a saltar en este mismo contexto ahora al versículo 17, que es muy importante. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe verdadera no solamente implica creerle a Dios. Acá leemos que Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dijo, te he puesto. La fe verdadera no solamente le cree a Dios, no solamente cree su palabra, sino que también abarca otro aspecto igualmente importante. ¿Cuál? Confesar verbalmente la palabra que uno ha creído. Es decir, Dios le enseñó a Abraham a operar en la fe verdadera. Dios trabajó con Abraham para ponerlo en fe. Lo guió en ese proceso a través del cual Abraham entendió y Dios le enseñó a Abraham a pasar de modo esperanza a modo fe. De pasar de esperar y esperar algún día a creer. Ya lo soy, ya lo tengo, es mío. Así que Dios le estaba enseñando al padre de la fe a operar en la fe verdadera. Le enseñó a creer la palabra como que ya era una realidad en el presente. Y también le enseñó que la fe verdadera llama las cosas que no son como si fuesen. Y al hacer esto, la fe de Abraham le dio sustancia a la esperanza que vino por la promesa de Dios. Así que hoy día, en la tercera parte de esta serie, vamos a hablar acerca de ese aspecto que tiene que ver con la salvación de la confesión. ¿Cómo es esto de la salvación de la confesión? Vamos a Romanos otra vez, pero vamos a saltar al capítulo 10, el versículo 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. ¿Qué tenemos en este versículo? Tenemos los dos aspectos de la fe verdadera. Tenemos aquí la justicia de la fe, pero también tenemos la salvación de la confesión. Por favor, repitan conmigo. La justicia de la fe, la salvación de la confesión.
Ahora, ya que las cosas espirituales son más reales que las cosas naturales o materiales, creer con el corazón significa creer independientemente de nuestra mente o nuestro intelecto o nuestro cuerpo. Es creer con nuestro espíritu. Cuando decimos que el justo por la fe vivirá, estamos tratando de comunicar la idea de que el justo por la fe verdadera vivirá. Y si nosotros queremos vivir por la fe verdadera en la palabra de Dios, la palabra debe estar por encima de cualquier cosa. Eso lo hemos visto ya en la vida de Abraham. Me gusta lo que dijo Lillian Jomans. Ella dijo que Dios se deleita cuando sus hijos atraviesan el doloroso vacío sin nada más debajo de sus pies que la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que vivir en la palabra, tenemos que caminar en la palabra, tenemos que operar por la palabra. La palabra de Dios es la única garantía, es aquello que consideramos, es aquello que abrazamos, es aquello que rige nuestras vidas, es aquello que está dirigiéndonos a cada uno de nosotros. Entonces la fe verdadera cree y solamente cree y considera la palabra de Dios. Y la fe verdadera dice solamente lo que la palabra de Dios dice, porque fe en Dios es fe en la palabra de Dios. Y es aquí algo muy triste porque muy pocos cristianos se dan cuenta de la importancia que la confesión de la palabra tiene en sus vidas. Dentro de la forma de operar de Dios, dentro del esquema de Dios de hacer las cosas, la confesión de la fe es muy importante. La confesión de nuestra fe en la palabra de Dios. Esta es la forma de actuar de Dios. Es decir, la confesión de lo que Él dice. Y eso es sumamente necesario. Ahora, cuando hablamos acerca de la justicia de la fe y cuando hablamos de la salvación de la confesión, tenemos que volver otra vez ahí a Romanos 10. Voy a retroceder un poco ya no al versículo 10, sino al versículo 9. Y la Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios dice, si confiesas con tu boca. Sí, es una partícula condicional, no es afirmativo. Es una partícula condicional. Dios dice, yo espero que tú confieses algo con tu boca. No solamente estoy esperando que tú creas con tu corazón, también quiero que tú digas, declares, confieses algo. Porque cuando hablamos acerca de la fe verdadera, estamos hablando acerca de que la fe es una convicción, es una decisión. Yo decido creer, independientemente de mis sentidos y de mis emociones. Pero al mismo tiempo, juntamente con la fe y la certeza en mi corazón, junto con esa convicción y esa decisión de creerle a Dios, tiene que venir acompañada una declaración. Y la Biblia llama a esta declaración confesión. Entonces, Dios dice, si tú confiesas con tu boca, vemos que tiene que haber una confesión oral. Los labios deben enmarcar las palabras. Tú tienes que darle forma a la palabra de Dios y expresarla a través de tus labios. Y tus palabras son muy importantes. Tus palabras te definen. Tus palabras te sitúan. Tus palabras te localizan, definen cuáles van a ser las fronteras de tu vida. Tus palabras te ubican en el mundo del espíritu. Tus palabras definen tu posición, si vas a estar encima o debajo, si vas a estar siendo cabeza o si vas a ser cola. Tus palabras se definen, tus palabras definen tu posición, determinan el lugar en el cual vas a estar operando. Y tú siempre puedes saber si una persona está operando en la fe verdadera o no a través de lo que dice y a través de lo que hace, a través de sus confesiones y a través de sus acciones. ¿Quieres saber si estás en fe? Mira las cosas que están saliendo de tu boca y mira cómo estás actuando. Si estás hablando temor y estás actuando como un cobarde, I'm sorry, lo siento, no estás operando en la fe verdadera. Y es bien fácil ubicar a las personas, saber si están en fe o están en duda, temor o incredulidad. Porque tu confesión te ubica, define las fronteras de tu vida. Y como leemos en este versículo, que la confesión de la palabra de Dios, tu confesión de fe, le va a dar a Jesús el dominio y el señorío sobre tu vida. Tu confesión causa que tú vivas bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de la palabra de Dios. Es muy importante. Tu confesión es muy importante. Ahora, cuando nosotros hablamos negativamente, lo que estamos haciendo es una confesión de derrota, es una confesión de desánimo, de fracaso.
Y lamentablemente esto le da al diablo dominio sobre nuestras vidas. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar y a declarar de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, lo que Dios está haciendo a favor de nosotros, entonces estamos haciendo una confesión verdadera que derrota a Satanás en cada combate. Y estamos glorificando al Señor, pero una confesión negativa destruye nuestra fe y nos mantiene cautivos. Por eso hemos dicho que tu confesión define tu posición. La verdad es esta: nunca, nunca, nunca te vas a levantar por encima de tu confesión. Tú eres el resultado de las palabras que has hablado en el pasado. Si tú sigues enfermo es porque sigues confesando enfermedad. Yo no creo en la enfermedad, por lo tanto yo no confieso enfermedad, yo creo en la sanidad. Yo declaro salud, yo no creo en la derrota. Yo no confieso derrota, yo creo en la victoria. Por eso hablo victoria. Yo no creo en la pobreza. Yo declaro la abundancia de Dios. Mi Dios es mi fuente. Nada me faltará. Estoy abundantemente suplido, completamente provisto, porque yo creo en la prosperidad y abundancia de Dios. Por lo tanto, con tu boca tú le vas a darle a Dios dominio sobre tu vida, o se lo vas a dar a Satanás. Y yo me acuerdo mucho, esas palabras calaron muy profundo dentro de mí. Y Jesús dijo: por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. ¿Qué significa eso en términos de la fe verdadera? Por tus palabras vas a tener tú la justicia de la fe y la salvación de la confesión, o por tus palabras vas a recibir exactamente lo opuesto o lo contrario. Tu confesión te ubica. ¿Cuántas veces me quedo sorprendido de la forma ligera en que los cristianos hablan diciendo: oh, esto me da miedo, o tengo miedo? Y la verdad es que tú no debes confesar tus temores. Los temores no son tuyos en primer lugar. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no te pertenece, no es tuyo, no es parte de tu nueva naturaleza regenerada, renacida. El temor no te viene de adentro, el temor viene de afuera. El diablo viene, trae opresiones, trae temor sobre tu mente. Y trae cuadros negativos. Así como Dios trabajó en Abraham para ponerlo en fe, el diablo trabaja contigo para ponerte en temor, para darte toda la maldición que quiere derramar sobre tu vida. Por eso no confieses temor, rehúsa temer, rehúsa dudar. El temor es del diablo. El temor es el lenguaje del diablo, la fe es el lenguaje de Dios. Esto es muy importante. Entonces, no debemos confesar temor porque esto le da lugar a Satanás. El lenguaje del diablo es un lenguaje de duda, de temor, de incredulidad. En vez de esto, utiliza el lenguaje de victoria, el lenguaje de fe. Declara lo que la palabra de Dios dice. Dios es un Dios de fe y nosotros somos hijos de fe de un Dios de fe. Y Dios ha hecho algo a favor nuestro para darnos victoria. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús cargó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que abrazar. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir. Y muchos cristianos son sinceros, aman a Dios con todo su corazón, pero son débiles en su caminar cristiano sencillamente porque no se han atrevido a confesar lo que la palabra de Dios dice. Ellos no han aprendido a abrazar la palabra de Dios y a pararse firmes, mantenerse firmes diciéndole a las circunstancias y al diablo en la cara lo que está escrito. Jesús resistió al diablo diciendo: escrito está, y el diablo huyó y Jesús tuvo victoria total. Siempre caminó en ese nivel, en ese ámbito, en esa dimensión, porque operaba en la fe verdadera. Entonces la ley de fe de Dios nos dice que con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para recibir salvación. Para recibir salvación no solamente significa ser salvos o nacer de nuevo. Salvación es la palabra todo inclusiva de la Biblia y abarca todas las esferas que tienen que ver con tu vida, lo que tiene que ver con bienestar, con preservación, con paz, con gozo, con protección, con provisión, con abundancia, con todo eso. La palabra salvación es una palabra que todo lo abarca todo aspecto de nuestra existencia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a confesar que Cristo ha hecho algo con respecto a nuestras enfermedades y si nos mantenemos firmes declarando que somos sanos por la palabra de Dios, entonces la sanidad se manifiesta. Nosotros tenemos que abrazar los hechos bíblicos y declararlos y pasar por alto las cosas temporales.
Demasiadas veces tomamos el testimonio de nuestros sentidos en vez de abrazar el testimonio de la palabra de Dios. Por eso la salvación de la confesión, lo que estamos hablando hoy día, es simplemente el resultado de creer con una fe verdadera y declarar solamente lo que la palabra verdadera dice. Ahora vamos a ver cómo poder aplicar esto de una manera muy fácil. Estamos hablando de creer con el corazón. Tu fe te va a ser contada por justicia en cada situación. Pero también estamos hablando acerca de la salvación que se manifiesta cuando tú empiezas a confesar las cosas correctas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Créele a Dios. No solamente con respecto al nuevo nacimiento. Créele a Dios también con respecto a otras áreas. Dios le enseñó a Abraham, le enseñó al padre de la fe. Y en el Nuevo Testamento tenemos a la simiente singular de Abraham, que es Cristo Jesús, caminando por las calles de Judea, Galilea, caminando allí junto a la orilla del mar de Galilea. Y Jesús comienza a enseñarles a sus discípulos acerca de la fe verdadera. Jesús la demostró. Así que vamos a ir a Marcos. Vamos a ver cómo Jesús les enseñó, cómo demostró esta fe, cómo operó en esta fe verdadera. Marcos 11, los versículos de 12 al 14. Y los versículos del 20 al 23. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Era temprano por la mañana. Habían estado posando en la casa de María, Marta, en la casa de Lázaro. Salieron temprano sin tomar desayuno seguramente. Bueno, o Jesús estaría ayunando, no sé, pero tuvo hambre. En el versículo 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, Jesús tenía una visión 20 sobre 20, no usaba lentes, no existían en aquellos días. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces ¿qué? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús lo dijo en voz alta, lo hizo de manera intencional para que sus discípulos lo escuchasen. Bueno, pasando por la mañana, estamos hablando ya del día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, el impulsivo Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora vamos a ver cómo Jesús redimía el tiempo y él utilizó este escenario y esta ocasión de la higuera y lo convirtió en una sesión didáctica y él enseñó a sus discípulos cómo funcionaba la inalterable ley de la fe verdadera. Hay tres cosas que podemos extraer en este pasaje. Hay tres cosas que debemos notar en este pasaje. En primer lugar, lo primero que observamos es la demostración de la fe verdadera, lo cual podemos ver en los versículos 12 al 14 y los versículos 20 al 21. Vamos a ver cómo Jesús operó en los versículos 12, 13 y 14 y vamos a ver los resultados en los versículos 20 y 21. ¿Cómo es que Jesús demostró la fe verdadera de manera práctica? Bueno, Jesús lo hizo hablándole a la higuera. Hermanos, Jesús le habló a un árbol. Y Jesús habló también acerca de hablarle a las montañas. ¿Estaba mal Jesús de la cabeza porque le habló a un árbol, le habló a las tormentas? Él mencionó el hablarle a las montañas. ¿Jesús estaba mal de la cabeza? ¿Le patinaba el coco o estaba bien? Él estaba operando en una ley verdadera. La ley de la fe verdadera. ¿Y cuántos saben que esto no es popular entre el hombre caído? Estamos hablando acá de algo que tiene que ver con los hijos de fe, de un Dios de fe. Es algo que no es natural, es algo sobrenatural y produce resultados de manera sobrenatural. Entonces, aprendamos algo. O sea, Jesús estaba haciendo lo que Él siempre ha hecho como Dios. Y como hombre también lo hizo y nos enseña a nosotros lo mismo. Dios opera por su palabra. Lean ustedes Génesis capítulo 1. Ahí vemos los 6 días en los cuales Dios restaura la tierra. ¿Y cuál es el patrón? Una y otra vez. Y Dios dijo y fue así. 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 Eso es más fácil que aprender la tabla de multiplicar, porque es lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Por favor, repitan conmigo. Dios opera por su palabra. Entonces él estaba haciendo eso, estaba operando por su palabra. Ahora, él habla o dice siempre lo que él desea o quiere que sea hecho. Porque su palabra tiene poder creativo. Él hace las cosas mediante su palabra hablada. Algo muy característico de la fe verdadera y algo que vamos a ver en la boca de Dios una y otra vez es que Dios siempre habla la solución. La fe siempre mira la respuesta. La fe siempre habla la respuesta. Si tú escuchas a una persona hablando problema, problema, problema tras problema, más problema tras problema, eso es tóxico. Eso magnifica el problema y lo levanta y de repente se convierte en una montaña inexpugnable y te sientes agobiado, abrumado por lo grande de la situación y no le das lugar a Dios. Tú tienes que dar la respuesta. Entonces, Dios siempre habla la solución y lo que Él dice siempre se cumple con precisión y con exactitud. Y su palabra, la palabra de Dios es palabra de verdad y al ser hablada con una fe verdadera produce los resultados deseados. Y aquí estamos viendo cómo Jesús demostró la fe verdadera con esa higuera. Le habló y ella se secó desde las raíces. Lo que dijo, le fue hecho. Y la verdad es que sus discípulos se quedaron sorprendidos a ver los resultados de la aplicación o de la demostración de la fe verdadera. ¡Wow! Este es un superhombre. Nunca hemos visto nada semejante. Vemos a Jesús caminando sobre el mar. Vemos a Jesús calmando las tormentas, echando fuera demonios. Pero Pedro también caminó sobre el mar. Y los discípulos más adelante, como Jesús dijo, los que creen en mí, a las mismas obras que yo hago las harán y aún mayores. Y Pedro y los demás también echaron fuera demonios más adelante. Pero es importante que cuando vemos acá que sus discípulos quedan sorprendidos a ver resultados, Jesús toma un paso adicional. Esa es la segunda cosa que tenemos que notar en ese pasaje. Jesús tomó un paso adicional después de la demostración de la fe verdadera y Él entró en lo que se conoce como la identificación de la fe verdadera. La clase de fe que Él acababa de demostrar. ¿Qué es esto? Nunca hemos visto ni oído nada semejante. Entonces Jesús les está enseñando. En Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. En el griego dice, tengan fe de Dios. Cuando habla acerca de la fe de Dios, está hablando acerca de la fe que viene por oír y oír la palabra de Dios. Está hablando acerca de la clase de fe que Dios tiene. Eso es la fe verdadera. La fe que Jesús utilizó y que demostró no era fe humana, no era la fe del hombre, era la fe de Dios. Por eso Jesús identificó la fe. Les dio a conocer la clase de fe de Dios que produce resultados. ¿Cuántos saben que la fe de Tomás, la fe natural, la fe fingida, la fe hipócrita, la fe intelectual, la fe humana natural no puede producir esa clase de resultados? Amén, es la verdad. Tiene que ser la clase de fe de Dios, la fe verdadera. Entonces, después de que Él identificó esta fe, Él tomó un paso adicional y procedió a explicarles cómo opera. La tercera cosa que necesitamos notar acá es la explicación de la fe verdadera. Y eso se extiende desde el versículo 23 hasta el versículo 25, pero nosotros nos vamos a quedar solamente con el versículo 23 en esta oportunidad. Entonces, lo tercero en la secuencia de hechos de esta sesión didáctica realizada por Jesús es la explicación de la fe verdadera o la descripción de cómo ella opera. Y eso lo encontramos en el versículo 23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Una pregunta, ¿Jesús estaba mintiendo? ¿Estaba exagerando? No, Jesús estaba hablando la verdad. ¿Cómo sabemos que es verdad? En primer lugar, porque es palabra de Dios. En segundo lugar, Jesús no miente. En tercer lugar, lo acababa de probar, lo acababa de demostrar. Había resultados tangibles. Tú no puedes discutir con el éxito. No puedes, sencillamente.
Entonces, la fe verdadera o la clase de fe de Dios es la clase de fe en la cual un hombre cree con su corazón y dice con su boca lo que él cree en su corazón y sucede. O sea, Jesús demostró que tenía esta clase de fe. Él creyó que lo que dijo sucedería y ocurrió. La higuera se secó. Ahora, es interesante que Jesús no solamente demuestra la fe, no solamente Jesús la identifica, sino que en ese paso adicional de la descripción o la explicación de cómo funciona la fe de Dios, Él introduce la partícula o la palabra o el término cualquiera. Porque de cierto les digo, o sea, está hablando verdad. Amén, amén. O sea, de verdad, de verdadcito. De cierto les digo que cualquiera, repitan conmigo, cualquiera. Ahora, tú no eres un cualquiera, tú no eres una cualquiera, pero sí eres cualquiera. ¿Están ahí o no? O sea, cuando Jesús utilizó la palabra cualquiera, Él estaba haciendo extensivo el uso de esta clase de fe a ti y a mí. O sea, cualquiera que cumpliera las condiciones, cualquiera que cumpla los requisitos, que llene los requisitos. Porque de cierto les digo, Jesús no está exagerando, Jesús está hablando la pura verdad. De cierto les digo que cualquiera que tuviera la clase de fe de Dios y creyera en su corazón y no permita la duda, sino que creyera que lo que dice sucede, lo que diga le será hecho. Entonces no solamente debes tener fe en tu corazón, no solamente debes creer, sino que en el momento en que tú hablas algo, tú debes creer que lo que dices sucede. Tú debes creer que lo que estás hablando va a ocurrir. Ahí está el poder de la fe verdadera. Cualquiera que tenga la fe de Dios tendrá aquello que diga si cree que lo que dice sucede. Entonces Dios es un Dios de fe, opera mediante la ley de la fe. Y esa clase de fe, la fe verdadera, es la fe que trajo el mundo a la existencia. Es la clase de fe que cree que lo que dice le será hecho. Y nosotros sabemos que Dios habló, Él creyó que lo que Él dijo sucedería. Él habló la palabra y creó el reino mineral. Habló la palabra, creó el reino vegetal. Habló la palabra y creó el reino animal. Entonces vamos a ver que Dios opera por su palabra. Esto es escrito desde el libro de Génesis, pero en el libro de Salmos, donde encontramos muchos pasajes que hablan acerca de la naturaleza de Dios, sus atributos, su santidad. Una de las cosas que la palabra atribuye a Dios es que Él es todopoderoso, pero también le atribuye a su palabra poder creativo. O sea, la palabra de Dios no es cualquier palabra, no es lo que el viento se llevó. La palabra de Dios no es una palabra vacía, las palabras contienen algo. Sobre todo la palabra de Dios es la palabra de su poder, contiene el poder de Dios. La palabra de Dios es todopoderosa, es omnipotente. Es el poder de Dios para salvación al que cree. No solamente a Dios. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad, nos ha dado permiso, nos manda que nosotros hablemos su palabra. La palabra de Dios que tiene poder. Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. En ese versículo encontramos que se está hablando de la obra de la palabra. Yo te pregunto, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de la obra de Dios? Me responde Jesús. Sí, indirectamente sí está hablando de la obra de Dios. Pero la verdad es que está hablando de la obra de la palabra de Dios, porque Dios obra, Dios opera por su palabra. La forma en la cual Dios opera para hacer las cosas es hablando. Y muchas veces nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios no nos damos cuenta, pero se nos sale. ¿No? Estás sentado ahí en tu casa y dices, ya, me voy a la bodega para comprarme una botella de agua. Primero lo dices y luego lo haces. De repente estás sentado y dices, ya, voy a ir al kiosco a comprar periódico. Y te levantas y lo haces. Interesante. Acá está hablando de lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es recta. Recta es la palabra del Señor. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Es recta, es fiel, funciona cada vez. Gracias por sus amenes. Él es fiel. Su palabra es verdad. Funciona una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. El agua moja, el fuego quema, una y otra vez. Es una ley. Versículo 6. La aplicación, ¿no? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de Dios por el aliento de su boca.
O sea, Dios lo está expresando también de manera poética, ¿no? Pues el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la ley de la fe verdadera. Dios opera por la palabra que Él cree. Y cuando Él dice algo, Él cree que lo que Él dice sucede. Bien, entonces, como leemos acá, Él dijo y fue así. La palabra de Dios tiene poder creativo y ese poder se suelta o se desata mediante la aplicación de la ley de la fe. Esta es la clase de fe verdadera en la cual uno cree que lo que dice sucede. Y hemos visto ahí en Marcos, el capítulo 4, cómo Jesús había demostrado la clase de fe de Dios a sus discípulos, pero también les dijo a ellos que ellos también podían tener la clase de fe de Dios. Les dijo, tengan fe de Dios. Ténganla. ¿Y cómo viene esa clase de fe? No es una fe natural, humana, no es intelectual. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Repitan conmigo, yo puedo tener la clase de fe de Dios. Repitan conmigo, yo soy un creyente. No uno que duda, ni que teme, ni entra en incredulidad. Yo soy un creyente. Yo tengo la clase de fe de Dios. Yo tengo fe verdadera. Amén. Entonces Jesús dijo, tengan la clase de fe de Dios, tengan fe de Dios. Y podemos operar en ella la clase de fe en la cual una persona cree con su corazón y dice con su boca lo que cree y luego sucede. Y esta fe no es natural, viene por el oír la palabra sobrenatural y verdadera de Dios. Entonces la fe verdadera, la clase de fe de Dios, viene por oír la palabra de verdad. Así que uno declara la palabra, uno confiesa la palabra de fe, aun cuando el obstáculo, aun cuando la montaña, cuando la dificultad están allí. O sea, uno no espera que se mueva por sí mismo y luego comienza a confesar victoria. No. Tú le hablas a la montaña mientras todavía está allí. Al hacerlo, al hablarle a la montaña, le das sustancia a tu esperanza. Uno le habla a la montaña mientras ella todavía está en pie. Porque la palabra tira abajo montañas y tira abajo muros. Las confesiones de fe crean realidades. Y al creer y hablar, le das sustancia a la esperanza. Eso es a lo que tú quieres que te sea hecho. Pero debes creer y debes hablar. No solamente es la convicción, es también la confesión. La fe no solamente es una convicción, también es una confesión. Vamos a comparar un par de versículos. En Mateo 9, versículo 29, tenemos lo que Jesús le dijo a un par de ciegos. Él les había preguntado, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí. Entonces, Mateo 9, 29, Jesús les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe les sea hecho. O sea, en otras palabras, conforme a esa fe, tengan los resultados deseados. Ahora, Marcos 11, 23, lo que hemos estado viendo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora vamos a juntar estas dos declaraciones. Dice, conforme a su fe, le será hecho. Y luego dice, lo que diga, lo que diga también le será hecho. Por favor, repitan conmigo, también es así. Conforme a mi fe, me será hecho. Lo que yo diga, me será hecho. Conforme a mi confesión, me será hecho. Eso es cierto. Entonces, cuando hablamos de la fe verdadera opera así. La palabra debe ser creída, pero la palabra también debe ser hablada. No solamente es la convicción, también es la confesión. No solamente es seguridad dentro, también tú tienes que decirlo, tienes que expresarlo, tienes que confesarlo, tienes que declararlo, porque el poder que está en la palabra se desata a través de la confesión y ahí viene como resultado la salvación de la confesión. Entonces tú siempre vas a obtener en la vida lo que tú crees en tu corazón y dices con tu boca. ¿Y cuántas veces hemos dicho aquí
que Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. Porque conforme a tu fe te será hecho. Pero también puedo decir que Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu confesión de fe. ¿Por qué? Porque conforme a lo que tú dices, también te va a ser hecho. Lo que diga le será hecho. Y es la pura verdad. Entonces, si tú continúas diciendo algo un tiempo suficientemente largo, esas palabras tarde o temprano quedarán registradas en tu espíritu y te dominarán. Me gusta mucho lo que dice el libro de Salmos. El Salmo 45 dice, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es como la pluma de un escribiente muy ligero. Salmo 45:1. Mi lengua es como la pluma de un escribiente muy ligero. O mi lengua es como un lapicero de alguien que escribe rápido. Cuando tú hablas, estás escribiendo. Repiten conmigo, mis palabras afectan mi espíritu. Positiva y negativamente. Esa es la pura verdad. Miren lo que dice Proverbios 18:20. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Es la pura verdad. Mucha gente no piensa que lo que dice va a tener un impacto en su interior. Otra traducción dice, tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. ¿De qué quieres estar lleno? En otras palabras, te vas a tragar cada palabra que hables. Te vas a llenar, te vas a hastiar, te vas a saciar de todo lo que tú hables. Porque tus palabras afectan tu espíritu. Tus palabras afectan tu hombre interior. Y si tus palabras afectan tu espíritu, afectan tu fe. Y si tú pones en tu boca palabras de negativismo, palabras de incredulidad, palabras de duda y de temor, eso va a afectar tu espíritu y te vas a sacar a ti mismo fuera de la fe y le vas a dar al diablo dominio y vas a caminar en derrota. Y serás cola y no cabeza. Y estarás abajo y no arriba. Lo que tú digas continuamente quedará entretejido con tu espíritu y luego eso te va a dominar. Estamos hablando de la fe verdadera. Entonces, al creer la palabra y al hablarla, lo que tú estás haciendo, hermano, es nada más ni nada menos que darle sustancia a la esperanza, a aquello que tú quieras recibir de Dios. Pero si tú no guardas tu corazón y empiezas a hablar lo que temes, entonces le vas a terminar dando sustancia a lo que tú no deseas tener en tu vida, y lo que el impío teme, eso le vendrá, dice la Biblia. La fe recibe, el temor también. Y por eso es muy importante que tú y yo nos llenemos de la palabra de Dios para vivir por ella, para caminar operando por medio de la fe verdadera. Ahora, estamos hablando de la fe verdadera, estamos aprendiendo lo que Jesús dijo acerca de la fe verdadera. Jesús la demostró, Jesús la identificó, Jesús la explicó o describió cómo funciona. Ahora, en Mateo capítulo 7 tenemos un pasaje en el cual Jesús dijo que lo que Él enseñó, las palabras que Él habló, son de suma importancia si es que nosotros las ponemos por obra. Tomemos lo que Jesús dijo en Marcos 11:23 y sometámoslo a lo que Él dijo en Mateo 7, del 24 al 27. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. ¿Y qué si tú haces oídos sordos a las enseñanzas de Jesús con respecto a la operación de la fe verdadera? Cuando vengan las tormentas de la vida, ¿tú crees que vas a permanecer? Lo siento. En vez de ser sabio, prudente, vas a ser un insensato, un
tonto, un necio, y grande va a ser tu ruina. Y Jesús está hablando acá de un principio de vida. O sea, las tormentas de la vida nos vienen a todos. Y pueden ser tormentas de enfermedad, de estrechez financiera, de problemas familiares, cualquier otro tipo de prueba. Pero noten ustedes que Jesús está diciendo algo muy importante. O sea, no son las tormentas de la vida las que destruyen o derrotan a las personas, sino todas las personas serían derrotadas y destruidas. Lo que nos derrota no son las tormentas, sino cómo nos enfrentamos a ellas. Y cuando los vientos soplan y las inundaciones llegan, aquel que es hacedor de la palabra, aquel que cree la palabra, confiesa la palabra, se aferra y se mantiene firme en su confesión de fe, esa persona va a permanecer porque sabe que la palabra de Dios no puede fallar. Si la enfermedad viene y tú aprendes a creer la palabra, pararte la palabra, confesar la palabra, someterte a Dios, resistir al diablo, entonces el diablo se regresa con su enfermedad y tú caminas en salud. Entonces esa enfermedad no te va a matar, no te va a tumbar. Solamente aquellos que actúan según la palabra de Dios no son derrotados por las tormentas de la vida, porque han aprendido a creer y a hablar de manera intencional, han aprendido lo que es parte de la ley de la fe verdadera, llamar las cosas que no son como si fuesen. Una vez Jesús le dijo a un hombre de Dios llamado Charles Capps, él le dijo lo siguiente, y Jesús no estaba nada contento con esto, porque sí, la fe maravilla a Cristo, pero la incredulidad lo enoja. Jesús les dijo, yo le he dicho a mi pueblo que puede tener lo que dice, y ellos están diciendo lo que tienen. Están diciendo que tienen escasez, están diciendo que tienen enfermedad, están diciendo esto, están diciendo aquello, cuando están hablando del problema y no la solución. Y eso contrista al Espíritu de Dios, contrista al Espíritu de fe, contrista al Espíritu Santo. Entonces los que no son derrotados por las tormentas son aquellos que han aprendido a hablarle a la montaña, no a hablar acerca de la montaña, sino a hablarle a la montaña como Jesús habló a la higuera y nos habló acerca de que podemos hacerlo también nosotros. Entonces, ¿cuál es su problema? O sea, ¿cómo tratar con este tipo de cosas? ¿Y qué tal si tu problema no es una enfermedad? Quizás es una adicción, es un pecado oculto, que nadie más sabe que tú lo estás cometiendo. Bueno, tienes que tomar una decisión. Y la decisión es creer, hablar, y vas a ver cómo esto trae la salvación de la confesión a tu vida. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Comienzas a considerarte muerto al pecado. La Biblia dice que estás muerto al pecado. Entonces tú comienzas a declarar, yo soy muerto al pecado, he sido libertado del pecado. El pecado no tendrá dominio sobre mí, el pecado no se enseñará de mí, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo dices una y otra vez, estas palabras se registran en tu espíritu y de repente, sin que te des cuenta, estás caminando por encima de esa adicción y se acabó el asunto. Se acabó. Entonces tú y yo tenemos que hablar la palabra de Dios. O sea, el que tiene una fe verdadera tiene una actitud consecuente, tiene el espíritu de fe. Y con eso terminamos. 2 Corintios 4:13 dice, con esta actitud de quienes creen en Dios, nosotros declaramos lo que creemos. Como está escrito, creí, por eso hablé. 2 Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Esa es la ley de la fe verdadera. Tenemos el espíritu de la fe verdadera. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe verdadera para disfrutar la salvación de Dios en toda situación. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tú nos animas. Gracias porque tú nos has dado claves verdaderas para poder agradarte. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con la fe verdadera podemos agradarte. Nuestra fe, la fe de Dios en nosotros es nuestra victoria. Gracias, Señor, porque tú nos has dado ahora aquello que te agrada, aquello que nos pone en victoria. Te agradecemos. Te damos la gloria y la honra por todo en el nombre de Jesús. Allí donde estás sentado, quiero orar por ti.
Tú viniste buscando respuestas, una respuesta de Dios. Seguramente clamaste diciendo, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Quizás citaste Jeremías 33:3 a Dios. Y Dios te responde a través de la enseñanza. Tú ahora tienes las herramientas para caminar por encima de eso que ha tratado de treparse en tu vida y oprimirte. La Biblia habla del pecado que nos asedia, que trata de frenarnos, de ser un lastre para que no acabemos nuestra carrera con gozo ni produzcamos el fruto que Dios quiere para el reino. Hermano, cerca de ti, muy cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. En primer lugar, si aún no has recibido a Cristo, te doy la oportunidad para que tú lo hagas. Repite conmigo, Jesús, sé mi Señor. Te doy mi vida. Creo que el Padre te resucitó. Creo que tú vives. Y ahora recibo tu perdón. Un nuevo inicio. Por la fe en ti, en tu sangre. Amén. Padre, gracias por tus hijos. A ti te ha placido darles el reino. Sino que puedan ver lo que les pertenece. Vendas caigan de sus ojos. Y puedan entender que están sentados en lugares celestiales. Y que son un foco de bendición. Que ellos entiendan que son respuesta y no problema. Que ellos entiendan, Señor, que son equipados con un tremendo potencial. Gracias por la victoria en cada vida, glorificándote. Gracias en el nombre de Jesús.